El objetivo son estos tres que están aquí, integrales de funciones vectoriales. Esto es terminar. Vamos a hacer un ejemplo más porque ya este tema fue desarrollado en la clase anterior. Hicimos varios ejemplos de eso. Vamos a empezar a mirar la definición de las funciones en varias variables. Esto lo va a trabajar muchísimo en el cálculo 4, entonces por eso quiero tocarlo. Y las derivadas parciales. Esta parte de derivadas parciales es sencillo porque se supone que ya usted sabe derivar. Entonces ahí no va a tener problemas alguno con eso. Listo, entonces esa es la idea para la clase de hoy. Veremos a ver cómo la vamos a desarrollar. Comencemos. Entonces vamos a determinar esta integral. Por favor, tome lápiz y papel en su casa y comience a resolver. Esta integral llevaba la función, la dirección k, pero se la suprimí porque en la clase anterior resolvimos la parte que iba aquí. Entonces, por eso la suprimí. Ahí vamos con esta integral. Si miramos, comenzamos haciendo pues la partición normal, ¿no? La integral desde 1 hasta 2 de t al cuadrado en la dirección y de t. Bueno, me disculpan, aquí faltó de t. Más, aquí viene la integral desde 1 hasta 2 de t por raíz de t menos 1 en la dirección j de t. Ese es el primer paso que usted debe hacer. El segundo es identificar si las integrales que usted encontró son integrales directas, si es por sustitución, si es por partes, si es una integral por fracciones parciales. Por fracciones parciales no se preocupe porque no le van a salir. La directa, por partes o trigonométricas o por sustitución es así. Vamos con esta. Esto es una integral directa, ¿no? Entonces decimos que la integral de t al cuadrado sería t al cubo sobre 3 evaluado en 2 y 1. Listo. Más, ahora vamos con esta integral. Inmediatamente sabemos que esta integral no es una integral directa, ¿verdad? Por lo tanto, es una integral que sale por sustitución. Entonces, vamos a resolverla. ¿Cuál sería la sustitución más adecuada? A ver, ¿quién me ayuda ahí? Hagamos la sustitución. ¿Cuál sería la sustitución? Entonces, la sustitución sería, acuérdese que siempre se toma la parte más interna, ¿no? La función más interna. Entonces, sea u igual a t menos 1. Derivamos a u. La derivada de u es la derivada de t, que es 1, y la derivada de 1, que es 0. Entonces, esto sería dt. Entonces, fíjense que aquí no encontramos, solo encontramos a dt, a este. Me faltaría encontrar este que está acá afuera, por lo tanto lo puedo despejar de aquí. De aquí despejo que t es igual a u más 1. Y listo. Y ahí comienza mi integral. Disculpe, aquí está entrando alguien. Ok. Bien. Entonces, como ya hicimos la sustitución, debemos cambiar los límites de integración. Entonces vamos aquí a cambiar el color para los límites. Entonces, si t es igual a 1, entonces ¿cuánto vale u? Entonces u es igual a 1 menos 1, entonces u sería 0. Y si t vale 2, entonces u sería 2 menos 1, entonces u sería 1. Listo, entonces ya tengo la sustitución. Entonces esta integral que es roja que está arriba se convierte en la integral de. Cuando t vale 1, entonces u vale 0. Entonces la integral de 0. Cuando t vale 2, entonces u vale 1. Entonces quedaría de 0 a 1. De t, pero ¿quién es t? T es u más 1. U más 1 por la raíz cuadrada de u. De u, porque esta de t es igual a du. Todo eso en la dirección J.
Listo, sabemos que esto no lo podemos integrar así, así que hay que integrar esta parte. Entonces la integral de 0 a 1 de u más 1 por u a la 1 medio. O sea, reescribimos la función de u en la dirección j. Y aquí aplicamos propiedad distributiva. Y esto es la integral de 0 hasta 1. ¿De quién? De u por u a la 1 medio da u a la 3 medios. Más u a la 1 medio. De u en la dirección j. Ya me quedó esta integral más sencilla. Entonces, esta integral sería, vamos a hacerla acá arriba, sería la integral de 0 hasta 1 de u a la 3 medios de u, dirección j, más la integral de 0 a 1 de u a la 1 medio de u en la dirección j. Y fíjense que me quedan integrales mucho más sencillas. Entonces, resolvamos esa integral. Vamos a ver, la integral de u a la 3 medios sería 3 medios más 1 daría 5 medios, ¿no? Entonces sería u a la 5 medios sobre 5 medios evaluada en 1 y 0, dirección j, más la integral de u a la 1 medio es u a la 3 medios sobre 3 medios evaluada en 1 y 0, también en la dirección j. Reorganizamos esto, entonces esto sería el 2 sube, esto sería 2 quintos de u a la 5 medios evaluado en 1 y 0 en la dirección j, más, esto sería 2 tercios de u a la 3 medios evaluado en 1 y 0, también en la dirección j. Fíjense que la sustitución lo que me hace es facilitar la integral. Aquí la estoy haciendo paso a paso para que usted otra vez recuerde ese cálculo 2. Y aquí ya le aplicas el teorema fundamental del cálculo. Esto sería 2 quintos de 1 a la 5 medios menos 2 quintos de 0 a la 5 medios. Esto en la dirección j. Más, permítame, aquí está entrando alguien, sí. Ok. Ahora con esta, lo mismo. Esto sería 2 tercios de 1 a la 3 medios menos 2 tercios de 0 a la 3 medios. También en la dirección j. Entonces ahí podemos ver que esta parte de 0 se elimina, esta parte de 0 se elimina, quedando como un 1 a la 5 medios 1 por 2 quintos me da 2 quintos en la dirección j, más 2 tercios por 1 a la 3 medios también da 2 tercios en la dirección j. O sea que esa integral me da, vamos a sumar, si sumamos 2 quintos, 2 quintos lo sumamos con 2 tercios, obtenemos 16 quinceavos. 16 quinceavos en la dirección j. Esa es el resultado de la segunda integral. La primera integral está aquí al principio, esta que está aquí. Entonces vamos a trazar aquí, línea punteada aquí. Y vamos a resolver esta parte. Vamos a resolverla aquí. Entonces, esta sería 2 elevado al cubo. Bueno, esto es la dirección y. 2 elevado al cubo sobre 3 menos 1 elevado al cubo sobre 3. Todo en la dirección y. 2 a la 3 da 8. Entonces, esto es 8 tercios menos 1 tercio en la dirección y. Y 8 tercios menos 1 tercio me da, esto es igual a 7 tercios en la dirección y.
Esta es la primera parte. Acuérdese que usted puede comprobar eso si usted tiene las calculadoras que yo le mostré en clase de la FX de la 570 en adelante. Usted puede confirmar que esa integral sí da eso. Fíjense que en esta integral no hubo que cambiar los límites porque es una integral directa, ¿verdad? Entonces, finalmente, ahí tenemos la respuesta. Finalmente, la integral esa, el resultado es si el vector 7 tercios en la dirección y más 16 quinceavo en la dirección j. Listo. Esa es la solución de esa integral. Si tienen alguna pregunta, por aquí está llegando alguien más. Vamos a ver. Se los cogió el día. Bueno, lo importante es que llegaron. Listo. ¿Alguna pregunta? Buenos días, profe. No me había podido unir porque acá llega el monte. Estaba ordeñando. Ok. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces ya ustedes tienen un material suficiente, ¿no? Tienen eh, material de dónde estudiar, todas las integrales que resolvimos en la clase anterior, más esta que le acabo de resolver, más todas las que usted puede encontrar en el libro de Layton, en el libro de Stewart. Hay varios libros que están en biblioteca y que están en la bibliografía de la asignatura que usted puede revisar. ¿Listo? Igual si encuentro otro librito por allí, se los envío para que sigan repasando. Entonces, con eso terminamos la parte de integrales y comenzamos la parte de funciones en varias variables. Aquí quiero que le preste atención a esto, muchachos. ¿Por qué? Porque esto que vamos a hacer hoy, ahorita, hasta que terminemos, va a ser pues como especie de un abrebocas a ese cálculo 4 que usted va a empezar el próximo semestre, Dios mediante, ¿verdad? Hasta el momento nosotros que habíamos trabajado funciones con una sola variable. O sea, por ejemplo, nosotros habíamos trabajado la función esta que estoy escribiendo aquí, por ejemplo, f de x igual a 5x más 1, por ejemplo. Esto es una función lineal, pero tiene una sola variable. Después nos fuimos a funciones como esta, como funciones r de t, que sería, por ejemplo, t cuadrado más 1 en la dirección y menos t en la dirección j. Ya estas son funciones vectoriales, pero también en una sola variable, que hace referencia al parámetro t. Pero en las funciones de dos o tres variables, ya eso es otro nivel de trabajo a nivel de cálculo, porque ya no solamente vas a trabajar con una función de una sola variable x, sino puedes trabajar con x y y o puedes trabajar con x, y y z. Entonces mire la definición, aquí me disculpa de pronto un poco extenso el texto. Dice, una función de dos variables es una regla de correspondencia que asigna a cada par ordenado de funciones reales, de números reales x, y, en el subconjunto del plano x, y, uno y solo un número z en el conjunto de los reales. ¿Sí? Entonces, significa que ya ahora yo voy a determinar, aparte de tener, no voy a tener un punto XY como tal del plano R2, sino que me voy a ir al plano R3. Mira que el conjunto de pares ordenados X y Y se le llama dominio de la función y el conjunto de valores correspondientes a Z recibe el nombre de rango. Eso es lo que ya habíamos trabajado de las funciones, o sea, todos los puntos que tú tienes de X y Y corresponden al dominio. Lo que me resulta de esa función, de evaluar esos dos puntos, tanto en X como en Y, son los valores que toma Z, ¿verdad? Reemplazando en la función, y son los que corresponden al rango de la función. ¿Cómo se escribe una función de varias variables? Bueno, en este caso de dos variables. Ahorita miramos la de 3. Suele escribirse así: z igual a f de x, y. Y se lee así: f de x, y. Aquí está llegando por aquí. Ok. Las variables x y se denominan variables independientes de la función y z es la variable dependiente. Entonces recuerde que ahora
Es al revés. Anteriormente, en este tipo de funciones, en este tipo de f de x o de r de t, sobre todo en esta de f de x, esta f de x me representaba el valor de y, que eran las imágenes, o sea, el rango. Yo le daba valores a x y encontraba valor de y, o sea que x era la independiente y y era la dependiente. Por ejemplo, cuando usted va a graficar una función, usted le da valores cualquiera a x que estén dentro del dominio y eso le da los valores de y. Acá es lo contrario, acá ya la variable independiente no es solamente x, es x y y, las dos. Y z se convierte en la dependiente porque va, como su nombre indica, va a depender de los valores que tenga x y y. Entonces, a eso hace referencia las funciones en dos variables. Pero ¿qué vamos a trabajar de esas funciones? Aparte de dos variables, yo puedo trabajar con tres también. Pero ¿qué vamos a trabajar de ellas? Precisamente esto. Aquí está. Funciones polinomiales y racionales. Cuando hablamos de una función polinomial, y obviamente usted hace memoria enseguida y hace referencia a los polinomios, ¿verdad? De dos variables consiste en la suma de potencias x a la m y a la n. Ojo con esto. Mira aquí. Donde m y n son enteros no negativos. Aquí no tienen cabida los negativos. El cociente de dos funciones polinomiales se llama función racional. Ya todo esto usted lo vio por allá cuando trabajó matemáticas 2. ¿Listo? Las polinomiales, aquí están, mire, f de xy me da xy menos 5x cuadrado más 9. O f de xy me da 3xy cuadrado menos 5x cuadrado y más x3. Estas son funciones polinomiales. Ahora, las racionales tienen una función encima en el numerador y otra función en el denominador. En este caso, una constante o puede ser una función. Ahora, ¿qué sucede? Cuando usted mire que aquí tiene dos valores, xy, aquí solamente tiene x, aquí tiene un término independiente, esta tiene xy, esta tiene también xy y esta solamente tiene valor de x. Entonces fíjense que en cada uno de las funciones puede que tenga los dos valores xy o solamente dependa de uno. Ustedes se preguntarán, esta figura que está aquí al lado, ¿a qué hace referencia? Esta figura es la forma en cómo se grafican estas funciones. Entonces para eso vamos a mirar lo siguiente. Ya les... Ya, ahí está. Listo. Mire, si están viendo, me confirman por favor que están viendo la figura. ¿Alguien que me confirme? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Esto es un graficador. Mira, bienvenido a CalPlot 3D, exclusivo para, mírela, usted le puede, con clip sostenido, puede mover la figura. Si usted lo arrastra el clip sostenido y lo suelta, ella empieza a girar y ahí ve. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, esta función xy. Aquí usted la puede dibujar. Entonces coloca la función xy menos 5. Vamos a ver, la función es menos 5x cuadrado. 5x cuadrado más 9. Más 9. Entonces, mírela. Son dos planos paralelos. Miren cómo queda la función. Esa es la gráfica de esta función. Hacer esto manual es como un poco complicado. Ahí está, mírela. ¿Sí ven? Puedes tener cualquiera de las funciones. Por ejemplo, la otra que estaba ahí al lado, que era 3x y cuadrado menos 5x cuadrado y más x al cubo. Mírela. Me da esta función. Mire, graficar esto manualmente imposible. ¿Sí ven? Entonces aquí les recomiendo este graficador. Mírenlo, aquí está. Esta es la dirección. Y usted puede graficar la función que usted quiera. Incluso ya trae unos ejemplos. Modo 3D o si usted quiere aquí
diferentes tipos de funciones que usted puede, mire, funciones con coordenadas polares, superficies paramétricas, el deslizador, vectores, puntos, campos vectoriales. Usted puede seleccionar uno. Y o puede seleccionar uno de los ejemplos que viene aquí. Por ejemplo, si usted selecciona esta, le da la nubecita, esta, que fue con la que ingresamos. Y aquí hay varios ejemplos que ustedes miren. Mire esta. ¿Sí ven? Esto es imposible hacerlo en un tablero. Entonces, te va a ser un futuro ingeniero y debe saber manejar diferentes tipos de software y ahí está, mírenlo. Listo. Entonces, volvemos acá. Esas son las gráficas de ese tipo de funciones. ¿Qué queremos de esas funciones? Ahora miremos las de 3. Esta que estaban acá, 2 variables. Ahora de 3. Mire, 3 o más variables. Mire cómo se simbolizan las de 3 variables. Entonces ya tú en las de 3 variables ya no usas z, ahora utilizas a w. Pero w está en función de x, y y z, ¿verdad? Entonces dice que una función de 3 variables es una regla de correspondencia que asigna a cada tríada ordenada de números reales x, y, z en un subconjunto del espacio tridimensional uno y solo un número w en el conjunto R de los números reales. Lo mismo que la de 2 variables, pero ahora con 3. Mire, esta consiste en las sumas de potencia x a la m, y a la n, z a la k, donde esos 3 exponentes son no negativos. Por ejemplo, funciones en tres variables. Nosotros ya hemos trabajado funciones de 3 variables antes. Mire, cuando usted encuentra, por ejemplo, el volumen de una superficie. El volumen de una superficie usted multiplica largo por ancho por alto, ¿cierto? Y al multiplicar largo por ancho por alto está multiplicando 3 dimensiones distintas. Entonces eso es una función de 3 variables. Mire, el volumen y el área de la superficie de una caja rectangular son funciones polinomiales de 3 variables. Porque si usted va a encontrar el área de una caja, el área lateral, mire, 2xy, 2xz, 2yz. Es como si estuvieras encontrando el área de las paredes de una caja. Acuérdense que una caja tiene hacia los lados, tiene 4 en fondo y la tapa serían 6. Pero ellas son iguales de 2 en 2. La que está delante, de frente a ti, si te la colocas de frente, es la misma que está a la espalda. La que está debajo, la misma que está arriba. Y la que está a la derecha, la misma que está a la izquierda. Por eso aparece el 2. 2 veces XY, 2 veces... Eso para hallar el área total de una caja. También son 3 dimensiones. Porque en una multiplicas largo por ancho, en otra largo por alto, en la otra ancho por largo, en fin. Esas son las funciones de 3 variables. Pero, como les decía, esto es una forma pues, de presentarles cuáles son ese tipo de funciones y cómo se escriben esas funciones. ¿Qué nos interesa a nosotros? Derivarlas. Porque usted en el próximo cálculo, que es el cálculo 4, que son de ecuaciones diferenciales, allá su diario vivir durante todo el semestre va a ser derivar, integrar, derivar, integrar, derivar, integrar. Entonces usted tiene que ir a ese nivel de ya del cálculo 4, sabiendo hacer las dos cosas de manera excelente. ¿Listo? Miremos las reglas. No se me asuste. Empezando por cómo se resuelven derivadas parciales. Eso, lo de parcial tiene una razón de ser. Y ahora te la explico. Porque como vamos a estar trabajando en funciones de varias variables, entonces mire lo que dice. La derivada de una función de una variable y igual a f de x está dada por el límite de un cociente de diferencia. Esto que está aquí. Nosotros no vamos a esta es la definición de derivada, pero nosotros no vamos a utilizar esa definición porque el ejercicio se vuelve extremadamente extenso. Exactamente de la misma manera podemos definir la derivada de primer orden de una función de 2 variables. Esta es lo que ya usted sabe hacer de derivadas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se hacen derivadas parciales? Porque ahora es de 2 variables, ahora es esta función que estoy subrayando. Aquí hablamos de primer orden. ¿Por qué hablamos de primer orden? Porque hay derivadas de primer orden, de segundo orden, de tercer orden y de orden superior. O sea, lo que usted conocía, acá se llaman así, lo que usted conocía en el cálculo 1 de primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada, quinta derivada.
recuerde que usted puede hacer derivadas sucesivas de una función hasta llegar a cero, porque la función a medida que avanza te va a llevar a una constante y la derivada a una constante cero. Entonces tú puedes ir subiendo en orden hasta que llegues a ese cero. Acá sucede lo mismo, ¿verdad? Entonces por eso hablamos de primer orden. Pero fíjense que dice aquí con respecto a cada variable. Y aquí está el punto donde entra el nombre de parcial. ¿Por qué se habla de derivada parcial? Porque usted no va a derivar toda la función como tal, sino que usted va a derivar de manera parcial. ¿Y qué es de manera parcial? O derivas con respecto a una variable o derivas con respecto a la otra. No puedes derivar las dos al tiempo. ¿Listo? Y aquí tienes la definición. Si z es una función de dos variables, entonces la derivada parcial con respecto a x, esto tiene que ser claro, usted tiene que decirme con respecto a quién va a derivar en un punto XY es esto. Mira el símbolo. Permítamelo ampliárselo aquí un poquito. Mírelo. Mira el símbolo. Este símbolo que usted está viendo aquí, se llama del, una letra griega, pero se conoce con el nombre de del, que simboliza las derivadas parciales. Sin embargo, hay textos que utilizan otra simbología, pero la mayoría, lo mayormente común es esto. Pero mira la definición y compara esta definición que te estoy mostrando aquí con esta que está acá arriba. Aquí era f de x más la variable, más la variación que aquí la llaman h. Acuérdense que nosotros esta definición la vimos con delta de x. Se recordó las derivadas de orden de funciones vectoriales. Pero aquí es esa variación, coma y. Y aquí ya no es f de x como acá arriba, ahora es f de x de xy. Esta es derivada de z con respecto a x. Y ahora con respecto a y, mire cómo cambia. Ahora, x queda quieta, pero la que varía es y. Acá variaba x, se quedaba quieta y. Aquí se queda quieto x y varía y. Siempre que exista límite, obviamente. Entonces, esas derivadas parciales de funciones son bastante sencillas en el momento en que usted decide con respecto a cuál. Ahora, el símbolo va a ser fundamental, ¿verdad? El símbolo va a ser fundamental en cuanto a qué variable vas a derivar. Porque aquí ya tú no puedes colocar, por ejemplo, como hacíamos anteriormente, f' de x. O no vas a poder colocar f' de x, y. O sea, esto no lo puedes hacer. Porque usted tiene que decir con respecto a qué variable está derivando la función. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Mire. Guía para la diferenciación parcial. ¿Cómo derivas una función parcialmente? Para calcular dz de x, así se lee, dz de x. Emplee las leyes de diferenciación ordinaria. ¿Esta cuál es? La que usted aprendió en cálculo 1, las derivadas. Aprendió a derivar normalmente. Usted va a aplicar todas las reglas que usted conoce de derivación. Todas, sin excepción. ¿Verdad? Mientras trata a y como una constante. Ojo con esta parte. Es decir, si yo derivo con respecto a x, y es una constante. Y si yo derivo con respecto a y, se trata a x como una constante. Entonces, ojo con eso. Es muy diferente a derivar con respecto a x que a derivar con respecto a y. Por eso aquí les traje un primer ejemplo. Mire esta función. Sea z igual a 5x al cubo y a la 4 menos 6x al cubo más 2y a la 4 menos 7. Vamos a hacer las dos. La derivada de z con respecto a x y la derivada de z con respecto a y. De z de x, de z de y. Vamos a comenzar con dz de x, ¿verdad? Entonces, vamos aquí a la solución. Derivada de z con respecto a x es igual. Entonces usted va aquí. 5x al cubo y a la 4. Esta y se va a tratar como una constante. O sea que esa constante no entra en el juego de tu derivada, ¿verdad? Entonces usted simplemente deriva el pedacito que es con respecto a x. Entonces usted dice que esto es 15 x al cuadrado y y a la 4 lo deja quieto. Listo. Menos, derivamos 6x al cubo.
La derivada de 6x al cubo serían 18x al cuadrado más, vamos aquí, 2y a la 4, como estoy derivando con respecto a x, 2y, la derivada de 2y a la 4 sería 0, porque esto sería una constante. Y 7 también sería una constante, por lo tanto también sería 0. Lo que quiere decir que la derivada de z con respecto a x es igual a 15x al cuadrado y a la 4 menos 18x a la 2. Y esa sería su derivada. La derivada de z con respecto a x. ¿Listo? ¿Sí se captó la idea cómo es? Chicos, ¿captamos la idea o no? Sí, profe. Ok. Ahora vamos a hacer la otra. Mire que es muy fácil. Porque como usted ya sabe derivar, entonces es más sencillo. Derivada de z con respecto a y es igual. Otra vez volvemos a derivar. Ahora no derivamos el 5x cubo. Ahora debemos derivar es y a la 4. Entonces usted deja el 5x cubo, lo deja quieto. 5x a la 3 y deriva y a la 4, que sería 4y a la 3. Cierro aquí. Menos 6x cubo. Como estoy derivando con respecto a y, el 6x cubo se convierte en una constante, por lo tanto su derivada es 0. Más 2y a la 4, como estoy derivando con respecto a y, esta sí tengo que derivarla, que esta sería 8y a la 3. Y 7, por ser una constante, su derivada es 0. ¿Listo? Si ven la diferencia en derivar a x y derivar a y con respecto a x y derivar con respecto a y. Entonces, la derivada de z con respecto a y es igual. 5 por 4, entonces aquí me daría 20x a la 3, y a la 3, más 8y a la 3. Este es un primer paso que yo hago porque usted está empezando a aprender a derivar parcialmente, ¿no? Pero usted puede decir este 4 que está aquí, este 4, si está derivando con respecto a y, 4 por 5 daría 20, x a la 3 te lo deja quieto y y a la 3, o sea, lo hace directo. Pero estoy haciendo así por parte para que usted sepa cómo es que se hace la derivada. Listo. ¿Quedó claro ahí? ¿Quedó claro, muchachos? Se fue. Profe, o sea que cuando uno va a buscar la y, siempre se multiplica el 5 entre paréntesis. Queda Correcto. 20x a la 3. Sí, porque es que como tú estás derivando con respecto a y, la única derivada que resuelves es esta. Pero tú debes multiplicar este 4 por este 5, porque esto es una multiplicación de monomio. 5 por 4 te da 20 enseguida. ¿Ya? Ah, listo, profe. Ok. Mira este. Vamos a hacer estos dos. Tenemos la función z igual a 3x cuadrado y más 4xy cuadrado. Vamos a encontrar la primera. Vamos a encontrar a la derivada de z de x. Profe, Dígame. ¿se puede volver al ejercicio anterior? Es que Claro que me sí. falta un poquito para Hágale. pasar. Tranquilo, no te preocupes. Me avisas. Listo, profe, listo. Ok. Ayúdeme con esta, pues. Usted solito allá. ¿Cuál sería? Vamos a ver si me entendió. Deríveme a esta función, a esta, con respecto a x. Vamos a ver. ¿Cómo sería? Alguien que hable, pues. Derivada con respecto a x. ¿Cuál sería? 6, 6x 6x. entre paréntesis y Lo puedes usar sin paréntesis. 6xy. Muy bien. Más la otra. más 4 4. y a la 2. Correcto. Porque la derivada de 3x cuadrado es 6x, y la derivada de 4x es 4, pues y a la 2. Listo. Eso es todo. Vamos a resolver la b. Ahora derívela, pero con respecto a y. ¿Cómo quedaría?
Ahora derivamos a esta. ¿Cuál es la derivada de y? 1. 1 por 3x a la 2. Entonces sería 3x a la 2. Vamos a ponerle aquí el por 1. Más 4x que multiplica a la derivada de y cuadrado. Derivada de y cuadrado, ¿que es cuánto? 2. 2y. Podemos hacerla así para ver que estamos diferenciando de manera parcial, pero da lo mismo si lo haces directo. Esto sería 4x a la 2 más, aquí me daría 4 por 2, 8xy. Listo. Esas son las derivadas parciales. Ojo, de primer orden, ¿no? Estamos trabajando con primer orden. Y ahorita miramos las ya de segundo orden y las mixtas, porque hay de diferentes formas. Subamos un poquito el nivel. Esta es sencillita para que usted supiera cómo se derivaba. Ahora vamos a hacer esta. Esto es un cociente, ¿cierto? Como es un cociente, usted debe aplicar la regla del cociente, normalmente la que usted sabe. Entonces vamos a derivarla con respecto a x. Derivada de z con respecto a x. Trazamos la línea porque es un cociente, ¿verdad? Entonces, empezamos. Como es la derivada de x, entonces y es un cociente, es la derivada de el numerador, o sea que derivada de x, que sería 1, por el denominador sin derivar, x más y, menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar, o sea, x por la derivada de x más y. La derivada de x más y sería derivada de x, que es 1, más la derivada de y. Como estoy derivando con respecto a x, la derivada de y se vuelve 0. 0. Listo. Sobre el denominador, x más y elevado al cuadrado. Mire que se siguen exactamente las mismas reglas que usted usaba en la derivación normal. ¿Qué me queda arriba? Aquí me queda x más y. 1 más 0 me da 1, por x me da menos x sobre x más y a la 2. Recuerde que esto no se resuelve, ¿no? Entonces aquí tú puedes simplificar esta x con esta x y te queda que la derivada de z con respecto a x es igual a y sobre x más y al cuadrado. Y listo. Esa sería la derivada con respecto a x. Listo. ¿Sí o no? Chicos, se fueron. Aquí, pero estamos aquí, no es que estamos analizando lo que hizo ahí. Ok. Mira que el hecho de ahora lo que dice que analizar lo que hice es algo que ya usted conoce. Son cosas que ustedes ya conocen, entonces no es como que uno estar ajeno a lo que el profe está haciendo, porque ya esas reglas ya uno la conoce. De igual te estoy explicando, nos vamos ahora a la otra. Ahora vamos a derivarla la misma función, pero con respecto a y. Y se dan cuenta que derivar con respecto a x o derivar con respecto a y siempre me va a dar de una manera diferente. Entonces comenzamos. Derivada de z con respecto a y. Derivo el numerador. Como voy a derivar con respecto a y, la derivada de x se vuelve 0. Por el denominador sin derivar. Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Como estoy derivando con respecto a este denominador con respecto a y, la de x se vuelve 0, la de y se vuelve 1. Sería 0 más 1. Listo. Sobre el denominador elevado al cuadrado. Acuérdense que esto sale de la regla del cociente de la diferenciación ordinaria. O sea, la regla del cociente que usted conoce. Listo. Bien, entonces esta primera parte, todo número multiplicado por 0, me da 0. ¿Cierto?
Entonces, ¿cómo me queda? Aquí me queda como 0 más 1 me da 1, multiplicado por x me da x, pero como tiene un menos delante, entonces me quedaría menos x sobre x más y elevado a la 2. Y esa es de z de x. Mire que son dos derivadas De Y. perdón, sí, de z de y. Gracias. De z de y. Mire que son la misma, es la misma función, pero si usted la deriva con respecto a x, le da esta rojita que está aquí arriba. Pero si usted la deriva con respecto a y, le da esta azulita que está aquí abajo. ¿Sí ven? Entonces, la diferenciación parcial cambia el símbolo. Mire que ahora la letra del, esta letrica, este ganchito raro que usted ve aquí, se llama del, se le conoce como del. Y es la que simboliza las derivadas parciales. No la puedes hacer como una d normal, porque la d normal es para las derivadas normales, las de cálculo 1 o las de cálculo 2, las que se utilizan en las integrales para derivar funciones. Esto es derivada parcial, por lo tanto el símbolo tiene que ser distinto. Bien, veamos otro ejemplo. Ahora sí, una función ya más seria. Mire esta. De igual, les recuerdo, usted sabe todas las reglas de derivación, así que por eso no se sorprenda cuando le aparezca una función como esta. Ahora, por ahí siempre he escuchado a algunos, yo sé derivar pero no sé ordenar, o sea, no entiendo cuando me dicen no saber ordenar, porque que simplemente es organizar, como les digo yo en clases, para que se vea bonita la expresión. Entonces, al momento de usted simplemente tiene que colocar las cosas donde deben ser, y si usted escribe de manera ordenada y organizada, pues no va a haber ningún problema. Ahora, vamos con esa función. Mire que es una función bastante pesada, ¿verdad? Es una función exponencial, que es esta, y la función logaritmo natural, pero ambas tienen un exponente y logaritmo natural adentro tiene otra función. Por lo tanto, aquí hay que aplicar la regla de la cadena. Comenzamos con la primera. Vamos a derivarla a z, vamos a derivarla con respecto a x. Listo. Entonces, la derivada de Euler a una función, acuérdese que usted tenía si f de x es igual a Euler a la g de x. Entonces su profe le enseñó de cálculo 1 que f' de x era igual a g' de x por Euler a la g de x. Es decir, usted deriva el exponente y lo multiplica por ella misma. Esa es la derivada de la función exponencial. Vamos a aplicar, vamos a dejar esto aquí momentáneamente. Vamos a aplicar esto, disculpen que está ahí todo feito. Vamos a aplicarle esto a esta función. Entonces derivamos el exponente, pero el exponente va a estar derivado con respecto a x. Entonces, como está derivado con respecto a x, sería derivada de 2x cuadrado, que sería 4x, y la derivada de 3y cuadrado, que sería 0, por Euler a la 2x a la 2 más 3y a la 2. Listo, ahí está tu derivada. Más, ahora derivemos logaritmo natural. Su profe de cálculo 1 le enseñó que si f de x es igual al logaritmo natural de g de x, su derivada f' de x es igual a 1 sobre g de x por g' de x. Esta es la regla de derivación de los logaritmos. Entonces, esto también debe ser conocido por usted. Estas dos reglas para exponencial y para logarítmica. Entonces, vamos aquí. Otra vez recordamos que estamos derivando con respecto a x. Entonces, vamos a aplicarle esta formulita que les acabo de recordar ahí. Esto sería 1 sobre x cuadrado más y cuadrado menos 9 por... bueno, algunos muchachos se las aprenden, pero es que así es difícil. Yo mejor la escribo como f' de x, como es logaritmo natural, yo sé que es la derivada de la función de adentro dividida por la función sin derivar. Es lo mismo, ¿yo? Esto y esto es lo mismo. Por si no quieres colocar el 1. Ahora sí, derivemos la función que está dentro. La función que está dentro es x cuadrado más y cuadrado menos 9. Pero esa función está derivada con respecto a x.
Entonces derivo x cuadrado, que sería 2x, más derivo y cuadrado, que en este caso sería una constante, 0. Derivo a 9, que también sería una constante, y sería 0. Mira que eso no es necesario colocarlo, pero lo hago para que tú sepas que como estoy derivando de manera parcial, eso se vuelve en 0. ¿Correcto? Ahora sí, vamos a terminarla. Entonces, la derivada... bueno, para los chicos que dicen que tienen problemas para organizar. Ahora vamos a organizar esto. ¿Qué es organizar esto? Quitar lo que no necesitamos o lo que se vuelva a 0 y hacer las multiplicaciones respectivas. Esto es más 0, este 0 de aquí, este 0, desaparece, ¿no? Entonces me quedaría, y desaparece el paréntesis, porque ya no tengo dos términos sino uno solo, entonces no necesito el paréntesis. Me quedaría 4x por Euler a la 2x a la 2 más 3y a la 2. Eso queda igualito. Más, por ejemplo, estos ceros que están aquí desaparecen. Aquí me quedaría 2x. Y como esto está multiplicando a este 1, entonces me quedaría, trazo mi línea, 2x por 1 me da 2x. Y acá me quedaría x cuadrado más y cuadrado menos 9. Y esta sería su derivada. Listo. Eso es una derivada parcial, pero con respecto a x. Aplicando estas dos fórmulas. Si las quería anotar, pues anótelas porque ya voy a quitarlas de acá. Listo. Bien. Entonces quitemos esto de aquí para resolver. Ahora vamos a resolver la misma derivada, pero la vamos a llevar con respecto a quién. Con respecto a y. Dígame. ¿Iba a preguntar algo? No, profe, que era con respecto a Y. Ajá, sí, con respecto a y. Bien, hacemos lo mismo, ¿no? Aplicamos la misma fórmula esta que aplicamos aquí. Entonces, derivemos ahora el exponente. Permítame aquí, vamos a borrar estas rayitas rojas. Listo. Vamos a derivar con respecto a y. Entonces, tendría que derivar este que está aquí. Entonces, como es con respecto a y, la derivada de 2x cuadrado se vuelve 0. Más la de 3y cuadrado no se vuelve 0. Esta sería 6y. Euler, permítame un segundo que ahí va a quedar como apretado por el escudo de la U. Vamos a bajarlo un poquito. Vamos a bajarla aquí. De Z, de Y. Bueno, vuelvo y comienzo. La derivada del exponente, pero como es 2x cuadrado, se vuelve 0. Más la de 3y cuadrado, que sería 6y. Esto por Euler a la 2x a la 2 más 3y a la 2. Más, vamos a hacerla enseguida. La derivada del logaritmo natural es la derivada de la función interna sobre ella sin derivar. Entonces vamos a derivar la función interna. Como estamos derivando con respecto a y, la de x cuadrado se vuelve 0. Más derivada de y cuadrado, 2y. Menos derivada de 9, 0. Esto sobre la función sin derivar, sobre x cuadrado más y cuadrado menos 9. Ya estoy aplicando una más directa, ¿no? Listo, organicemos es quitar esos ceros que están ahí, que no nos sirven de nada. Entonces, ¿cómo me queda? Mira que acá me quedó 4x, acá me queda 6y. 6y por Euler a la 2x a la 2 más 3y a la 2 más este 0 y este 0 desaparecen, me quedaría 2y. 2y sobre x cuadrado más y cuadrado menos 9. Listo. Por favor, analícela, revise y pregunte. Si tiene algo que preguntar, claro está. Ahí aplicamos ya derivadas de funciones trascendentales, ¿no? Que son la logarítmica y la otra.
¿Listo? Ok, bien. Entonces ahora ya, bueno, vamos a volvernos un poquito. Aquí, una derivada de una función normal, no hay problema por eso. Aquí está. Derivada de una función normal, derivada de un cociente, derivada de una función exponencial, derivada de una función logarítmica. Ahí hemos ido repasando poco a poco. Y ahora vamos a esta. Esta es una función, mire, elevada a la 5, por lo tanto amerita la regla de la cadena, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzarla. Comencemos entonces. Como es una regla de la cadena, acuérdese que la regla de la cadena dice que usted tiene que derivar la función externa, que sería este 5, multiplicada por la derivada de la función interna. Entonces, manos a la obra. Vamos con la parte A. Vamos a derivarla a z con respecto a x. Listo. Derivada de la función externa. Bajo el 5, dejo la función sin derivar, x a la 3 menos 6 x a la 2y más 4y a la 2 elevado a la 4. Baja el 5 y le resta 1. Y lo multiplica por la derivada de la función interna. Pero la función interna está derivada con respecto a x. Entonces derivamos 5x cubo, que sería 15 x a la 2, menos, derivamos el 6x cuadrado y. Como y se comporta como una constante, solamente derivas a 6x cuadrado, entonces sería 12xy. Y la derivada de 4y cuadrado, como estoy derivando con respecto a x, esta se vuelve una constante, por lo tanto me daría 0. Entonces fíjense, ¿cuándo se vuelve 0? Que es lo que usted de pronto estaba por ahí imaginando. ¿Cuándo sé que es 0 y cuándo sé que no es 0, profe? Si la variable con la que yo estoy derivando está acompañada por otra, la otra se vuelve constante y yo derivo mi variable, como en este caso. Si la función está con una variable que es diferente a la que yo estoy derivando, por ejemplo esta, yo estoy derivando con respecto a x, pero esto solamente es 4y cuadrado, esto se vuelve una constante y su derivada sería 0. ¿Listo? Esa es la clave. Entonces, terminémosla, mire. Derivada con respecto a x sería 5 que multiplica a 5x al cubo menos 6x al cuadrado y más 4y al cuadrado elevado a la 4. Eso multiplicado por este 0 desaparece y sería 15x a la 2 menos 12xy. Y listo, ahí finaliza su derivada porque en la regla de la cadena no es necesario que usted resuelva ese exponente 4. Ni más faltaba, no es necesario. ¿Sí ve? Mire que es muy sencillo, siempre y cuando usted recuerde las reglas, ¿no? Vamos a la parte B. Ahora hagamos lo mismo, otra vez. Bien. Creo que la clase de hoy va a ser es muy puntual para recordar muchas cosas. Mire esto. Incluso este tipo de derivada parcial, las reglas te ayudan a recordar para cuando derives las funciones vectoriales. Allá sí son derivadas normales, solamente que la acompaña hijo de acá. Pero las reglas son las mismas. Listo. Derivemos ahora la misma función. Vamos a quitarle esos rayitas azules. Ahora vamos a derivarla con respecto a y. La misma función. Y vuelve acá. Este 5 baja. La función queda intacta. 5x al cubo menos 6x al cuadrado y más 4y al cuadrado elevado a la 4 por, ahora presta la atención, ahora viene, esta es la derivada normal, ahora viene la parcial que es la interna, ¿no? 5x cubo, como estoy derivando con respecto a y esta función y este término no tiene y, su derivada es 0, porque es una constante. 0.
menos. Este sí tiene y, que es esta que está aquí, la derivada de y, que es 1, multiplicado por 6x cuadrado. Es 6x al cuadrado multiplicado por 1. Más, esta sí es una derivada. La derivada de 4y cuadrado, como estoy derivando con respecto a y, es 8y. Listo. Y organizo, como dice un compañero por ahí, de z de y será igual. Esto queda intactico. 5x al cubo menos 6x a la 2y más 4y a la 2 elevado a la 4 por este queda negativo, menos 6x cuadrado por 1 da 6x cuadrado y este queda como 8y. Ahora, aquí hay dos formas de escribirlo. O escribes el término negativo primero o escribes el positivo primero. Como esto es una suma, entonces esto no se altera. Yo acostumbro a escribir primero los positivos, 8y, y luego el negativo, menos 6x cuadrado. Profe, y si yo quiero escribir menos 6x cuadrado más 8y, ¿puedo hacerlo? Claro que sí. Lo que pasa es que este menos delante queda como que un poco extraño. Entonces, trate de que en los polinomios, cuando los organices, escribir primero los que sean positivos y luego los que sean negativos para que se vea una estructura más agradable a la vista. Pero de igual es lo mismo, no tiene diferenciación alguna. Bueno, ahí tiene la regla, acabamos de recordar la regla de la cadena. Todas estas funciones, ojo con lo que les estoy diciendo, estas funciones son derivadas de primer orden de funciones de dos variables. ¿Sí? De x y y. ¿Tiene preguntas? No tiene preguntas. ¿No hay preguntas? No, Mauro. Ok. Avancemos entonces. Mira aquí. Derivada de tres o más variables. Funciones de tres o más variables. Ya les había hablado de ella, ¿no? X, Y, Z. Pero mire que ahora su derivada parcial, mire que X queda quieta, Y queda quieta, pero Z es la que varía. Esta es derivada de W con respecto a Z. Y mire que siempre, la derivada siempre va a existir siempre y cuando el límite exista. Oh, profe, esta es de 3 variables. Y si sale de más, y si sale de 5 variables, no importa. Aquí dice, una función de n variables. Entonces la derivada parcial de f con respecto a la enésima, a la variable yésima, se define como, mire, ve. F de x1, x2, xy más h. Esta es la que está variando, porque es la con respecto a la que tú vas a derivar. Y siempre y cuando este límite exista, la derivada parcial también va a existir. Entonces, mira lo que dice aquí. Para calcular a du de xy, o sea, la derivada de esa función u con respecto a x variable, se deriva con respecto a xy, mientras se mantienen fijas las n-1 variables restantes. ¿Qué significa? Si son 5 variables, por ejemplo, son las variables a, b, c, d, e. A, b, c, d, e. 5. Y yo voy a derivar con respecto a c. C es la tercera variable. ¿Cuántas me quedan fijas? 4. Esas 4 permanecen como constante y yo derivo con respecto a c. Si voy a derivar con respecto a e, entonces me queda constante a, b, c y d. Y derivo con respecto a e. O sea, es la misma historia siempre, pero vas a fijar una, porque es la con la que tú vas con la respecto tú vas a derivar. ¿Cómo es eso, profe? Así, mire esta. Esto tiene x, y, z. Y mira que ya no se llama una función f, sino la llamamos una función w. Yo quiero encontrar la derivada de w con respecto a z. Y esto es una derivada de 3 variables. Vamos a resolverla. Pero, profe, es un cociente. No importa, le vamos a aplicar la regla del cociente, pero recuerde que vamos a derivar con respecto a z. No con respecto a x ni con respecto a y. Entonces, mire la solución. Solución. Vamos a derivar w con respecto a z. Ya no es con respecto a x ni con respecto a y, es con respecto a z. Y comenzamos. El ejercicio dice, deriva el numerador. Listo, vamos a derivar de numerador. El numerador. Estoy derivando con respecto a quién? A z, ¿verdad? Por lo tanto, x cuadrado se me vuelve constante. Por lo tanto, su derivada es 0. Menos.
La derivada de z cuadrado. Estoy derivando con respecto a z. Entonces 2z. Esa es la derivada del numerador. Lo tienes que multiplicar por el denominador sin derivar. Y cuadrado más z al cuadrado. Listo. A eso réstale, vamos a alargar un poquito más, el numerador sin derivar. X a la 2 menos z a la 2. Y multiplícalo por la derivada del denominador. Vamos a derivar el denominador. Como estoy derivando con respecto a z, y cuadrado se vuelve constante, por lo tanto es 0. Más la derivada de z cuadrado, que sería 2z. Entonces se está dando cuenta cómo estoy tratando las variables. Cuando se vuelve constante, su derivada se hace 0. Cuando no, se deriva normalmente. Eso debe estar dividido entre y a la 2 más z a la 2 elevado al cuadrado, porque eso dice la regla del cociente. ¿Estamos? Bien. Y ahora simplemente resolvemos. ¿Cómo me queda esto? Vamos a hacerlo por parte aquí para que... Aquí me quedaría menos 2z que multiplica a y a la 2 más z a la 2 menos x a la 2 menos z a la 2 que multiplica a 2z. Estoy quitando los ceros, ¿no? Para que me quede clarito. Y a la 2 más z a la 2 elevado al cuadrado. Ahora aquí aplico propiedad distributiva. Vamos a hacerlo aquí. Y debo resolverlo, ¿no? Este con este y este con este. Aquí me daría menos 2y al cuadrado z, para organizarlo enseguida, o 2z y cuadrado, como usted quiera, menos, porque menos por más me da menos, me da 2z al cubo. Vamos acá, este con este me da menos, porque hay un signo menos delante, menos 2x a la 2z, este menos con este menos se convierte en más 2z al cubo sobre y cuadrado más z cuadrado al cuadrado. Revise por favor el paso que acabamos de hacer. Ahí lo que hicimos fue aplicar propiedad distributiva. Si usted revisa los términos que acabamos de encontrar, se puede dar cuenta que este menos 2z cubo con este 2z cubo son iguales y de signos contrarios, por lo tanto estos dos se eliminan. Quedándome mi derivada de la siguiente manera. Derivada de w con respecto a z sería igual a menos 2y a la 2z menos 2x a la 2z sobre y al cuadrado más z al cuadrado. Listo. Ahí puede dejar usted su derivada. Ahora, si usted quiere factorizar el numerador, lo puede hacer, pero no va a llegar a ningún lado. Entonces no es necesario que usted derive eso. Listo. Preguntas, muchachos. Estoy resolviendo toda clase de derivadas para que usted no tenga inconvenientes al momento de resolver cualquiera de las que yo les coloque. ¿Preguntas hasta ahí? Que tenga. Momento no, profe. No, listo. Esta con la primera con respecto a 3 variables, ¿no? Mire esta. Esta es la función f de x, y, t. Tiene un parámetro, ¿no? Parámetro t. Y la función es Euler a la menos 3 pi t coseno de 4x seno de 6y. Toda esta es la función. Y vamos a derivarla con respecto a x, con respecto a y y con respecto a t. 3 variables. Entonces, comencemos. ¿Cómo sería? A ver. Vamos a derivarla con respecto a x.
¿Cómo sería la derivada de esa función? Comencemos. Es muy sencilla, no se me asuste, mire. Derivada de f con respecto a x. Como voy a derivar con respecto a x, esta que está aquí y esta que está aquí se vuelven unas constantes. ¿Sí o no? Y derivo con respecto a x. Estas se vuelven como unas constantes, entonces ellas salen de la derivada o las dejo quietas, como usted la quiera llamar. Entonces, derivemos esta. ¿Cuál es la derivada de coseno? Derivada de coseno. Seno. Menos seno, ¿no? Vamos derivando. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces aquí sería menos seno de 4x multiplicada por la derivada de la función que está dentro. ¿Cuál es la derivada de 4x? 4. Porque acuérdense que ahí hay que aplicar regla de la cadena porque es una función compuesta. Esto lo vas a multiplicar por Euler a la menos 3 pi t seno de 6y. Listo. Ayúdeme a organizarla. ¿Cómo quedaría? Este 4 pasa acá adelante, ¿verdad? Esto implica que la derivada de f con respecto a x es igual a menos 4 seno de 4x. Y esto queda igual. Bueno, vamos a organizarla mejor. Esto es una constante. Euler también es una constante. Entonces vamos a colocarla mejor así. Me daría menos 4 para el chico que le gusta, que no sabe organizar. Este Euler es una función exponencial. Vamos a escribir la primera primero que las trigonométricas. Entonces me quedaría menos 4 Euler a la menos 3 pi t seno de 4x y seno de 6y. Profe, y si yo la escribo así como usted la iba escribiendo, de que coloco el 4 seno delante y después meto las otras dos, ¿también lo puedo escribir? También se puede escribir. Esto puede utilizar un par de paréntesis si usted quiere para que se vea un poco más elegante. Listo. Si usted no quiere colocar los paréntesis, no los coloque, pero coloca el signo por aquí en el medio para que se vea la distinción entre las dos funciones. Listo, esa es la derivada con una función. Entonces, fíjense que muchas veces vemos la función, una función grandota, nos asustamos para hallar su derivada, pero al momento en que la rastreamos para resolverla, el ejercicio se vuelve muy fácil. Ahora vamos a derivarlo, la misma función, pero con respecto a y. Con respecto a y solamente voy a derivar esta vez. ¿Sí ve? Y las otras dos quedan como constante, entonces quedaría Euler a la menos 3 pi t coseno de 4x. Ahora sí, derivada de seno, que sería coseno de 6y por la derivada interna de 6y, que sería 6. Listo. Derivada de f con respecto a y es igual. Este 6 lo pasamos para allá adelante. Me quedaría 6 veces Euler a la menos 3 pi t por coseno de 4x por coseno de 6y. Listo. Entonces, si se da cuenta, bien sencilla la derivada. Vamos a la última. Borremos esto aquí. Y la última sería la derivada con respecto a t. Ahora vamos a ver cómo sacamos la de t. Derivada de f con respecto a t. Por lo tanto, aquí solamente debemos diferenciar la primerita que aparece. El coseno de 4 y el seno de 6y quedan como constantes. Aquí debemos aplicarle inmediatamente la derivada de una función exponencial, lo que vimos hace un momento. La derivada de una función exponencial es la derivada del exponente multiplicada por ella misma sin derivar.
Entonces, ¿cuál es la derivada de 3 menos 3pi_t? Ahí, profe, aquí está t, la derivada de t es 1, este 3pi es constante, entonces sería menos 3pi por Euler a la menos 3pi t. ¿Listo? Esa es su derivada. Entonces, ahora multipliquémosla por, multiplicada por coseno de 4x, no tiene nada que ver con la derivada. Y multipliquélo por seno de y, que no tiene nada que ver con la derivada. ¿Sí ve? Porque estoy derivando con respecto a t. Y esta sería su derivada. ¿Correcto? Chicos, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces aquí, mire que hay diferentes formas de uno de ir resolviendo. ¿Cómo resolverían esas? Profe, ¿cuántas funciones hay? 1, 2, 3, 4 en una sola línea. Entonces eso va a depender de con respecto a quién quiera resolver la derivada, ¿verdad? Entonces es muy sencillo. Sigamos resolviendo ejercicios. ¿Cómo sería? A ver. Hay que hacerla con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z. Comencemos entonces. Vamos a encontrarla con solución. Vamos a hacer la primera. Derivada de f con respecto a x. Con respecto a x, mire que esta no tiene, esta segunda función no tiene la variable x. Esta sí, esta también. Entonces está sola, ¿no? Bien. Entonces, comencemos. Vamos a derivar 2 coseno de x cuadrado y al cubo. Entonces, derivada de coseno, que es menos seno, ¿verdad? Entonces quedaría menos 2 seno de x al cuadrado y al cubo. Multiplicado por la interna, ¿no? ¿Cuál es la derivada interna? En este caso, vamos a cambiarle aquí el color. La derivada interna que sería... 2x y 3. ¿Cómo? 2x y a la 3. 2x y a la 3. Muy bien. 2x y a la 3. Y ahí derivamos con respecto a x. Vamos a la otra. Menos. Aquí no hay x. 0. Más. Esto es logaritmo natural. Como es logaritmo natural, debemos colocar la derivada de esta función interna sobre la función sin derivar. Aquí es x cuadrado menos 5y. Arriba, la derivada de x cuadrado menos 5y. Como es con respecto a x, sería derivada es 2x menos 0. Más. Ahora vamos con esto. Esto es un radical. El radical, acuérdese que esto se puede escribir como x, y, z a la 1 medio, ¿no? Entonces su derivada es 1 medio de x, y, z a la menos 1 medio por la derivada de la función interna. Como la derivada de la función interna, como es con respecto a x, la derivada de x es 1, que multiplica a y, z. ¿Listo? ¿Sí o no? Lo que quiere decir, ya organizamos esta función y me queda que la derivada de f con respecto a x es igual. Organicemos. Este menos 2 que está aquí adelante con este 2 que está aquí atrás sería menos 4. Entonces sería menos 4 y me traigo las variables x, y al cubo, seno
de x al cuadrado y a la 3. Este 0 desaparece, este 0 desaparece, este 0 desaparece. Y me quedaría aquí más, traigo aquí, este sería 2x, aquí sería, ándale, aquí sería x cuadrado, aquí sería x al cuadrado menos 5y, eso está listo, más, bueno, organicemos esto. Esto es una raíz, ¿no? Que va al denominador. Este yz por 1 es igual a yz, este 1 también, entonces aquí quedaría, arriba quedaría yz. Y abajo 2 veces la raíz de x, y y z. Esta raíz aparece de este un medio, ¿no? Como pasa al denominador, pasa positivo, y esta sería tu derivada con respecto a x de esa función. Entonces, fíjense que no se trata de pronto de amedrentarse con el ejercicio, sino enfrentarlo, saber resolver cada derivada que te encuentres, que lo importante es que usted sepa cuál es el paso a seguir con respecto a la derivada que usted está resolviendo. ¿Listo? Ahora hagámoslas con respecto a y. Derivemos la función, pero con respecto a y. Y comenzamos. Otra vez, la derivada de esta primera con respecto a y, otra vez sería menos 2 seno de x al cuadrado y al cubo. Vamos a cambiar aquí el color enseguida. Derivemos la función x cuadrado y al cubo, pero con respecto a y. Me quedaría, y lo organizamos enseguida, me quedaría 3y cuadrado, no. Vamos a escribirlo en orden enseguida. 3x cuadrado y cuadrado. Listo. Esa es la derivada interna de esa función. Menos. Como estamos derivando con respecto a y, ahora la segunda derivada sí tiene una derivada. Entonces, valga la redundancia ahí. ¿Cuál es la derivada de tangente? Entonces ahí usted tiene que saber si esa derivada, ¿no? La derivada de tangente es secante cuadrado de y a la 2 z a la 3. Esa es la derivada de tangente. Ahora multiplíquela por la derivada interna. Como estoy derivando con respecto a y, esta derivada interna de esta función sería 2y z cubo. Listo. Ya derivé esa función. Seguimos aquí. Más. Ahora viene el logaritmo. Logaritmo es debajo la función sin derivar. X cuadrado menos 5y. Arriba la derivada de la función con respecto a y sería 0 menos 5. Porque arriba de 5y sería 5. Seguimos. Más. Ahora vamos a la derivada de esta raíz. La misma historia que esta de acá arriba, ¿verdad? Pero ahora queda, no voy a repetir eso. Esto es un medio de x, y, z a la menos un medio, pero ahora multiplicada por, como es x, y, z, y estoy derivando con respecto a y, la derivada de y es 1, que multiplica a x, z. Listo. Y ahora organiza todo eso. Por lo tanto, la derivada de f con respecto a y es igual. Este menos 2 que está aquí adelante multiplica a este 3 que está aquí adelante. Entonces aquí me daría menos 6 x al cuadrado y cuadrado. Seno de x cuadrado y al cubo. Esta variable 2y z cubo que está de negro pasa al principio, menos 2y z cubo secante cuadrado de y cuadrado z a la 3. Siempre las variables primero que las funciones trigonométricas. Este queda 0 menos 5 queda menos 5.
menos por más daría menos, entonces colocamos menos aquí, 5 aquí, y x cuadrado menos 5y, no hay problema. Esto queda lo mismo, más este xz quedan arriba y debajo 2 veces la raíz de xyz. Y esa sería tu derivada con respecto a x. Entonces, si se dan cuenta, los ejercicios son sencillos para que usted resuelva, ¿verdad? Y nos falta una, ¿no? Esta, con respecto a z. Resolvamos. Como es con respecto a z, ¿qué pasa con la primera función? Como en esta función Profe, z, dígame. ¿puede volverse a la diapositiva anterior? Claro que sí. ¿Puede hacer el favor de volverse a la diapositiva anterior? Ahí está. ¿Esa o esta? Sí, no, la que estaba, pero ya, muchas gracias. Ok. Me avisa entonces. Listo, profe. Ok. Entonces, como esta función está solita, sin variable z, su derivada se vuelve 0. Espera un momento. Igual 0. Menos. Esta sí tiene z, ¿no? Entonces, vamos aquí. La derivada de... Disculpen un segundo. La derivada de tangente, que es secante al cuadrado de y cuadrado z cubo por la derivada interna, pero como estoy derivando con respecto a z, esta derivada sería 3 y cuadrado z cuadrado, para organizarla enseguida, ¿no? Más esta función logarítmica, si usted revisa, no tiene z, su derivada se vuelve 0, más esta, la misma historia, medio de xyz a la menos un medio multiplicada por, como la derivada de z es 1, entonces me queda xy por 1. Listo. Mira, hice poco 0, 0, 0. Entonces la derivada de f con respecto a z es igual. Esto queda negativo, este 3 pasa acá adelante, me quedaría menos 3 veces y a la 2 z a la 2 multiplicada por la secante cuadrada de y a la 2 z a la 3. Listo. Vamos a ir mirando, este 0 se quita de aquí, este 0 se quita de aquí. Y organizamos esto. Esto queda igual como la vez pasada. Trazo aquí. Arriba ahora queda xy. Y debajo queda 2 veces la raíz de xy y z. Mira que queda más corta. Queda más corta ¿por qué? Porque no todos los términos de la derivada de la función tienen variable z. Listo. Bien, entonces les voy a dejar como ejercicio. Por favor, tome nota para enseñarle ya la última parte, para ya cerrar con las derivadas de segundo orden o de orden superior. Este le va a quedar de ejercicio para que practique. Tome nota, por favor, me avisa para entregarle el otro. Mire que esto es un producto, ¿no? Ojo con esto. Esta función multiplicada por esta otra función. Lo que quiere decir que aquí tiene que aplicar la regla del producto y encontrar las tres derivadas con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z. Vamos con este. Bueno, aquí es con el mismo con respecto a z. Entonces les queda ese, porque este es el mismo ejercicio. Listo. Este le queda como ejercicio. Resuelvan ese. Listo, ya lo tiene, ¿verdad? Este es el mismo, ¿no? Sí, profe. Ok. Y ya para cerrar, vamos a mirar
quiero que revisen este texto, quiero que lo lean rápidamente ustedes solitos allá. Ya finalizamos con esta parte. No quería irme sin explicarles esto. La derivada de orden superior y las mixtas. Para una función de dos variables, las derivadas de z de x y de z de y son ellas mismas funciones de x y y. En consecuencia, se pueden calcular derivadas parciales de segundo orden, o sea, la segunda derivada. ¿Qué es la segunda derivada? Volver a derivar la función que ya derivaste, o sea, la derivada de la derivada. Y de orden superior, o sea, la derivada de la derivada de la derivada. De hecho, en consecuencia, la derivada parcial de z de x con respecto a y y la derivada parcial de z de x con respecto a x. Los últimos tipos de derivadas se llaman derivadas parciales mixtas. ¿Qué es una derivada parcial mixta? Que tú vas a derivar a la función con respecto a x y luego esa derivada con respecto a x la derivas con respecto a y. Por eso se le llama mixta. Entonces, en resumen, la segunda, tercera derivadas parciales y la derivada parcial mixta de esta función están definidas aquí. Mírenlas. Por favor, tome atenta nota de esto y esto. De segundo orden, derivada cuadrada de z con respecto a x cuadrado. ¿Qué significa esto? Que tú vas a derivar con respecto a x la derivada de z que ya derivaste con respecto a x. Es la segunda derivada, o sea, la derivas primero y después la vuelves a derivar. Y esta es la derivada con respecto a y. De tercer orden, dice derivada al cubo de z con respecto a x cubo. Esto vas a derivar 3 veces sucesivas. Esta es derivada con respecto a x de derivada cuadrada con respecto a x cuadrado. O sea, la misma de arriba. Lo que quiere decir, esta parte, ¿qué quiere decir? Que si tú tienes derivada al cubo de z con respecto a y al cubo o a x, cualquiera de las tres, eso es derivada con respecto a y de la derivada con respecto a y de la derivada de f de z con respecto a y. La derivada de la derivada de la derivada. Ahí hay 3. ¿Sí? Y en las mixtas, quiero que le preste atención a la mixta. Mira. D cuadrado z de x de y. Cuando te aparezca de esta forma, por ejemplo, la primera, si usted tiene derivada cuadrada de z de x de y, ¿cuál tienes que hacer primero? Tienes que hacer primero de y. O sea, tú separas esto. Esto es la derivada con respecto a x, que es la primera que aparece aquí. ¿De quién? De la derivada de z con respecto a y. O sea que la que está de segunda es la primera derivada que tú vas a resolver. O sea, vas a resolver de derecha a izquierda. Si tienes, por ejemplo, derivada cuadrada de z de y de x, mira que está al revés. Este es de x de y, este es de y de x. Ah, bueno, profe, esta es la derivada con respecto a y de dz de x. Siempre la que está de segunda es la primera derivada que usted realiza. La que está a la izquierda, o sea, la que está de primera, es la segunda derivada que usted hace. Mira lo que dice en azulito. Diferenciar primero con respecto a y. Diferenciar primero con respecto a x. La que está de segundo es la primera que se realiza. La que está de segundo es la primera que se realiza. Esas en las mixtas. En las de orden superior, de segundo o de tercer orden, las derivadas, pues como es una sola variable, usted deriva normalmente, ¿no? Eso no tiene ningún apuro. Entonces, para eso, vamos a ver un ejemplo, mírenlo. Aquí están estos 3 ejemplos que están aquí. Vamos a hacer aquí rápidamente. Y escogí una función sencillita para que usted aprenda enseguida a resolver. Mira esto. Vamos a hacer la solución. Quiero que me digan, ¿esta primera derivada es normal o es mixta? Esta primera. Esta que está aquí.
Esta es la segunda derivada con respecto a x y esta es la tercera derivada con respecto a x. ¿Listo? Entonces comencemos. Parte A. Voy a encontrar la segunda derivada de z con respecto a x. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer? Fácil. Vamos a descomponerla. Tengo que derivar con respecto a x la derivada de z con respecto a x. O sea que tengo que derivar primero con respecto a x y luego otra vez vuelvo a derivar con respecto a x. ¿Listo? Bueno, entonces comencemos. De z de x es igual. Ayúdame a ver. Vamos a derivar esta función con respecto a x. Entonces derivamos esta y ahí podemos ir más directo, ¿no? Esto es 2xy a la 2. La derivada de y al cubo sería 0, ¿cierto? La derivada de 3x a la 4 sería más 12x a la 3. Y la derivada de 7 que sería 0. Eso no se escribe. Ya puedo hacerlas más directas porque ya esta se vuelve 0 y esta se vuelve 0. Entonces deriva solamente estas dos. ¿Correcto? Ahora, la derivada cuadrada, la segunda derivada de z con respecto a x es la derivada de esto. Entonces ahora tengo que hallar la derivada con respecto a x, ¿de quién? De esta que está aquí. De 12xy a la 2 más 12x al cubo. No es que usted me va a volver a derivar la original, no, la tienes que derivar la que ya derivaste, o sea, esta que está aquí. Bueno, derivemos esta con respecto a x. Si es con respecto a x, 2x sería 2y a la 2. Y la derivada de 12x al cubo que sería más 36x al cuadrado. ¿Listo? Lo que quiere decir que la segunda derivada, ¿verdad? Esto quiere decir, ¿qué implica esto? Que la segunda derivada de z con respecto a x es igual a 2y al cuadrado más 36x al cuadrado. ¿Listo? Esa es la segunda derivada, que es esta parte que está aquí. Ahora me pidieron la tercera derivada. La tercera derivada, tercera de z con respecto también a x. Fácil. Vuelvo a derivar con respecto a x a la segunda derivada. Pero como ya la tengo aquí arriba, entonces tengo que derivar a esta función rojita que tengo aquí. ¿A quién? A 2y a la 2 más 36x a la 2. Deríveme esta función con respecto a x. ¿Cuánto daría? Si es con respecto a x, esta 2y cuadrado se vuelve 0 más 72x. 72x. Lo que quiere decir que esto implica que la tercera derivada de z con respecto a x es igual a 72x. Lo que quiere decir que si usted realiza la cuarta derivada, te daría 72. Si usted realiza la quinta derivada, ya le daría 0, porque se vuelve una constante. ¿Listo? Dígame que sí entendió esa parte. ¿Sí o no? Sí, bro. Sí, bro. Aquí encontramos la parte A. Vamos a la parte B. Aquí otra, parte B. Ahora vamos a hallar la misma, pero con respecto a y. ¿Listo? La segunda y la tercera derivada. Entonces, vamos con derivada con respecto a y de la derivada de z con respecto a y. Esto que acabo de escribir es la segunda derivada. Entonces, vamos
a derivar con respecto a y primero. Bueno, arranquemos. Derivada de x cuadrado y cuadrado. Estoy derivando con respecto a y. Sería 2x cuadrado y. Derivada de y al cubo, si tiene, más 3y al cuadrado. Derivada de 3x cuadrado se vuelve 0. Derivada de 7 se vuelve 0. No tienes que escribirlas. Bueno, ya derivamos a eso. Ahora sí, derivemos con respecto a y a esta, pero ya la tengo, que es 2x cuadrado y más 3y al cuadrado. Listo. Vamos a derivarla con respecto a y. Si estoy derivando con respecto a y, la derivada de 2x cuadrado y es 2x al cuadrado por 1. Más la derivada de 3y cuadrado es 6y. Lo que quiere decir que la segunda derivada de z con respecto a y es igual a 2x al cuadrado más 6y. Aquí tienes la segunda derivada, que es la derivada de la primera derivada. Ahora viene la tercera. ¿Qué es la tercera derivada? ¿Qué es la tercera derivada? Vamos a ver. Derivada tercera de z, pero con respecto a y, es igual a la derivada con respecto a y, ¿de quién? De la segunda derivada. También con respecto a y. Y como ya esta la tenemos, que es la que está en el cuadro, entonces esto implica que es la derivada con respecto a y, ¿de quién? De 2x a la 2 más 6y. ¿Cuánto da esa derivada? Como estoy derivando con respecto a y, 6. entonces estoy derivando con respecto a y, esto sería... Ay, venga, qué pena, aquí la embarramos. Me equivoqué aquí, qué pena. Esto es 3, aquí es menos. Aquí es menos, aquí es menos. Discúlpeme, porque se me había pisado el signo. Aquí es menos y aquí es menos. Listo, entonces vamos a corregirlo aquí. Menos mal que me di cuenta. Aquí es menos. Qué pena hay muchachos. Menos ahí. Bien, entonces, si estamos derivando con respecto a y, la derivada de esta, que es 2x cuadrado, se vuelve 0, menos la derivada de 6y, que se vuelve 6. Lo que implica que la tercera derivada de z con respecto a y es igual a menos 6. Porque 0 menos 6, mira, me dio una constante. Lo que quiere decir que la cuarta derivada con respecto a y ya me daría 0. ¿Sí o no? Porque esto es una constante. Si yo la derivo, me da 6. Profe, disculpe, ¿puede repetirme por qué le daba menos ahí cuando corrigió? Ay, aquí veo que mira, la función es negativa. Mira, aquí arriba. Aquí está el círculo. ¿Lo estás viendo? ¿Sí? ¿Estás viendo? Este menos, ¿ves? Sí, ya, claro. Fue que lo coloqué como un más y es un menos. Entonces usted no puede cambiar el signo así nada más. Entonces, ahí qué pena. Bien, entonces creo que queda clara la derivada de orden superior, ¿no? Si es la cuadrada, tú realizas la primera derivada y a esa derivada la vuelves a derivar. Si es la cúbica, a esa que ya derivaste por segunda vez, la vuelves a derivar por tercera vez. Eso como una cadena. Esa es la derivada de la derivada de la derivada. Derivadas sucesivas, más que todo. Pero bueno, listo. Ya derivamos segunda y tercera derivada con respecto a x, segunda y tercera derivada con respecto a y. Pero ahora quiero hacer esta, la mixta. Mire. Derivada cuadrada, segunda derivada de z con dx de y. Esto es una derivada mixta. ¿Qué significa esto? Que usted tiene que enseguida separar. Esta es la derivada con respecto a x, que es esta que está aquí. ¿De quién? De la derivada de z con respecto a y. Esto es lo primero que usted tiene que hacer. Saber qué derivada voy a hacer. ¿Cuál es la clave? La que está de segunda es la primera que resuelvo. Entonces vamos a resolverla. Vamos a hallar a dz
de y. Que ya nosotros la tenemos, mírala aquí, ¿ve? Pues la que hicimos aquí, esta que está aquí. Esta, donde corregí, esta. Sin embargo, vamos a hacerla de nuevo. De z de y. Tomo esta primera. Aquí me daría 2x al cuadrado y. Tomo esta menos la derivada de y al cubo es 3y al cuadrado. ¿Sí ve? Por eso corregí allá porque había escrito un más. 3x a la 4 se vuelve una constante con respecto a y, su derivada 0. 7 es un término independiente, su derivada 0. Eso no se escribe. Ahora, esta derivada que acabo de encontrar es con respecto a x. Ahora, a esta señora la voy a derivar con respecto a x. Ya no la original, sino esta que encontré. 2x al cuadrado y menos 3y al cuadrado. Igual. Como es con respecto a x, la derivada de 2x cuadrado sería 4xy. Y la derivada de 3y cuadrado, como estoy derivando con respecto a x, sería... Dígame. Profe, ¿no quedaría 2x al cuadrado? O sea, es con respecto a x, ¿verdad? Sí, es con respecto a x, pero estás derivando esta. Ah, 2 ya, por 2 ya. por 2 es 4. 4xy. Menos la derivada de 3y cuadrado, como estás derivando con respecto a x, 0. Listo. Lo que quiere decir que la segunda derivada de z de x de y es igual a 4xy. Listo. Así se deriva de manera mixta. Profe, ahí no importa el orden si derivo primero con respecto a y o respecto a x. ¿Cómo que no va a importar? ¿Qué te acabo de decir? Que como es mixta, la segunda que aparece aquí, mírala aquí. La segunda que aparece es la primera derivada que vas a resolver. Si tú derivas primero con respecto a x, ya está malo el ejercicio. Y te lo voy a probar. Mira, vamos a hacer ahora lo contrario. Este no está ahí, pero vamos a hacerlo. Derivada cuadrada de z, pero ahora vamos a hacerlo. Mira esta. Esta derivada que acabo de escribir es diferente a esta. Oh, profe, pero si eso es un producto, sí, es un producto ahí de X, de Y, pero no funciona como propiedad distributiva, como propiedad conmutativa. Aquí esto es otra cosa. Mira esto. Ahora tienes que derivar con respecto a Y la derivada de Z con respecto a X. O sea que, ¿qué tienes que hacer primero? La derivada de X. Mira, derivada de Z con respecto a X. ¿Te das cuenta que es diferente? Mira, ahora verás. Derivemos. Si derivamos con respecto a x esta, me da 2xy al cuadrado. Si derivo esta con respecto a x, me da 0. Esta se da 0. Derivo esta y me da más 12x al cubo. Y si derivo esta, me da 0. Esta es la derivada de z con respecto a x. Es muy diferente a la derivada de z con respecto a y. Mira esto y mira esto. Son diferentes. Ahora, esta que está aquí la vas a derivar con respecto a y. ¿A quién? A 2xy a la 2 más 12x al cubo. Y aquí está la respuesta a lo que me acabas de preguntar, si no importa el orden en que yo derivo. Claro que importa. Si lo hace al revés, el ejercicio está malo. Ahora, voy a derivar con respecto a y. Si derivo esta parte con respecto a y, me da 4xy. Y si derivo esta con respecto a y, ¿me daría qué? Me daría 0, más 0. Y mire que aquí el ejercicio queda igual. ¿Sí? Queda igual, pero puede darse el caso en que no. Entonces, es mejor que usted trabaje en orden. ¿Listo? ¿Sí? Y listo. Aquí están las dos derivadas. Aquí casualmente me dio igual, pero puede darse el caso en que no me den las mismas derivadas. Entonces es mejor que usted comience de atrás hacia adelante.
Listo. Eso es derivadas. Esas son las derivadas mixtas. ¿Correcto? Listo, profe. Muy bien. Revisemos esa. Profe, ¿puede colocar el anterior un Claro momento? que sí. Listo, pues. Listo. Ok. Ayúdenme con esta. Vamos a resolver esa. Mira que es un logaritmo natural. Entonces, en la próxima clase, ¿qué va a hacer usted en el salón de clase? Yo le voy a llevar una actividad que usted va a resolver. Esto que hicieron aquí conmigo, lo que hicieron en la clase anterior de integrales, más esta al principio de la mañana, resolver una nueva integral, que va a resolver unas integrales y va a resolver unas derivadas parciales, de primer orden, de segundo orden y mixtas. Entonces, tenga pendiente esto. Vamos a resolver esta. Y ahí le dejo un ejercicio para que practique, ¿no? Y ahorita le dejo, y este le va a quedar de ejercicio, este que está aquí. Ojo con esto. Ahorita le ayudo a descomponer esta parte. Mire esta. Esta es una derivada mixta, ¿no? Entonces, vamos a ver la solución. Solución. El profe me colocó segunda derivada de z de x de y. Entonces yo coloco, esto es la derivada parcial con respecto a x, porque es la primera que aparece aquí. Pero primero tengo que hacer la derivada de z con respecto a y. Listo. Eso es lo que debo hacer. Descomponer esto. Listo, ya está descompuesto. Entonces ahora vamos a derivar a z con respecto a y. Listo. Pasamos nuestra línea. Como es una función logarítmica, pero dentro de la función logarítmica hay un cociente, hay que tener cuidado. Entonces vamos a ver. La función logarítmica dice, su derivada dice, la derivada de la función dividida entre la función sin derivar. Entonces usted coloca aquí x más y sobre y cuadrado. Ahora sí, vamos a derivar la función que está acá arriba, pero la función que está acá arriba es un cociente que vamos a derivar con respecto a y. Entonces creo que vamos a tener que apartarnos un poco de aquí. Vamos a hacerla más para acá, porque vamos a tropezar con eso ahí. Entonces vamos a hacerla aquí. Entonces derivada de z con respecto a y. Igual. Trazo aquí y aquí me queda x más y sobre y al cuadrado. Aquí vuelvo a trazar. Como esto es un cociente, el cociente dice y al cuadrado al cuadrado. Listo, ahora sí. La derivada de un cociente es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, bla, 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 bla. Todo eso que ya conocemos. Bueno, entonces empecemos. Derivo el numerador. Como es con respecto a y, esto se vuelve 0 y esto se vuelve 1 por el denominador sin derivar. Listo. Menos. Ahora tomo el numerador sin derivar y lo multiplico por la derivada del denominador, que es con respecto a y, sería 2y. Sobre el denominador al cuadrado. Ahora tenemos que, mire, para el joven que no sabe organizar, aquí es donde tiene que tener cuidado. Vamos a organizar vamos parte por parte. Organicemos la parte de arriba primero. Entonces aquí me queda 0 más 1 me da 1, por y cuadrado me queda y cuadrado. Y aquí organizamos esto enseguida. Este por este me da menos 2xy. Y como este da negativo, este me queda menos 2y al cuadrado. Sobre y a la 4 sobre x más y sobre y a la 2. Ahí vamos parte por parte. Sigamos resolviendo. Este y cuadrado y este menos 2y cuadrado son semejantes. 1 menos 2 me da menos 1. Entonces me daría. Vamos a trazar la línea aquí. Esto es igual. Vamos a colocar este y a la 4 aquí. Y aquí me quedaría menos
y a la 2 menos 2xy sobre x más y sobre y a la 2. Y aquí aplicamos la famosa ley de la oreja que a usted le gusta mucho. Eso es para simplificar el ejercicio lo más que podamos, para cuando vayamos a resolver la otra derivada no se nos complica. Entonces me queda y cuadrado que multiplica a menos y cuadrado menos 2xy. Y y a la 4 que multiplica a x más y. Y mire que nosotros podemos hacer esto, vea. Esta con esta se simplifica. Y yo puedo, me quedaría así. Arriba me quedaría menos y a la 2 menos 2xy. Aquí me quedaría y a la 2 que multiplica a x más y. Correcto, porque como cancelé 2 de arriba con 2 de abajo, me quedan 2 acá. Resolviendo eso, entonces me queda que la derivada de z con respecto a y es igual a menos y a la 2 menos 2xy. O bueno, venga, se me ocurre algo. Podemos seguirla simplificando aún más. ¿Por qué simplificando aún más? Por lo siguiente. Usted aquí puede colocar puede colocar y. Vamos a simplificarlo aún más. Mire esto. Esto es y que multiplica a menos y menos 2x sobre y cuadrado que multiplica a x más y. Lo que quiere decir que usted puede aquí otra vez simplificar esta y con una de estas. Y el ejercicio le quedaría menos y menos 2x. Y debajo le quedaría xy más y a la 2. Esa sería la derivada con respecto a y. De z de y sería esta. Entonces ahora hay que resolver esta. Mire todos los pasos que hice, ¿no? Como es una función logarítmica, la derivada de la función logarítmica dice, derive la función interna y divídala entre la función sin derivar. Esta es la función sin derivar y esta es la derivada de la función interna. Pero como es con respecto a y, hay que hacer el proceso. Y como es un cociente, hay que aplicar la regla del cociente. Ya de aquí en adelante, ya aquí derivamos. De aquí en adelante es álgebra. Te vaya factorizando, vaya simplificando. Siempre tiene que ir simplificando todo lo que sea posible. Simplificar tiene que hacerlo. ¿Listo? Mire, le queda una función sencilla. Ahora, a esa función que está ahí, usted la va a derivar. Ahora es derivada con respecto a x. ¿De quién? De esa función que encontró. Menos y menos 2x sobre xy más y cuadrado. Listo. Entonces, derívela. También se deriva como un cociente. Como es con respecto a x, esta y se vuelve 0 y entonces aquí sería menos 2, que multiplica a xy más y al cuadrado, menos la de arriba sin derivar, menos y menos 2x sobre, por la derivada de abajo, como es con respecto a x, aquí se vuelve y la derivada de y cuadrado que sería 0, que sería por y. Sobre el denominador x más y cuadrado al cuadrado. Y listo. Ahora es simplificar. Ya aquí está, ya derivaste. Y ahora te toca simplificar. Resolvemos esto y me queda menos 2xy menos 2y cuadrado. Este menos con este menos se convierte en más y al cuadrado
Este menos por menos se convierte en más 2xy sobre xy más y cuadrado al cuadrado. Mire que aquí hay términos semejantes. Este primero con este último se van. Y la respuesta sería, quedó apretadita, pero bueno. Menos 2y cuadrado más y cuadrado queda menos y cuadrado. Sobre xy más y a la 2 a la 2. Me disculpan ahí que quedó apretadita, pero era para no pasar a la otra diapositiva. Y esta es la derivada. Pues fíjense que cuando ya hay un cociente, ya el ejercicio se vuelve en otro nivel porque usted tiene que hacer muchas simplificaciones. Y ya eso es álgebra de 8º grado. Y eso no tiene que ver mucho con derivadas. ¿Listo? Bien, permítame, ya para finalizar, aclararles esta. Mira esta función. Esto es un cociente, pero arriba es una función trigonométrica. Quiero que resuelvan esto, pero mira lo que le pedí. Derivada cúbica de w de t cuadrado v. Entonces usted tiene que arrancar así. Vamos a descomponerla. Primero descompone la derivada con respecto a t. ¿De quién? De la segunda derivada de w con respecto a v. Mira que es d cuadrado v, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que tiene que hacer la derivada con respecto a t. ¿De quién? De la derivada con respecto a v. ¿De quién? De la derivada de w con respecto a v. O sea que resuelves primero esta, luego derivas a esa, esta es la segunda, y por último haces esta, la tercera. Este queda como ejercicio. Listo. Tome nota por favor de ese y del anterior. Si tomó notas, de igual yo les voy a pasar ahorita enseguida les paso este material. Listo. ¿Correcto? Sí, profe. Ok, entonces cópiese este último ejercicio y ya cerramos ahí.